enviamos a los niños arriba, hay una enseñanza para cada uno. Hermanos, que el Señor les bendiga. Créanme que es un privilegio para mí estar acá frente a ustedes y que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Así que cierre sus ojos un momento más y vamos a decirle: Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor. Sé Dios eterno, que tú eres quien da los privilegios, sino el hombre, Señor y Dios. Y tú usas, Padre bendito de los cielos, los labios de los hombres, porque no es mi boca la que hablará, Señor, sino tu Santo Espíritu a través de mí. Hoy solo soy un instrumento en tus manos, Dios. Habla, Señor y Dios, y revela, Espíritu Santo de Dios, a aquellos para quienes preparaste esta palabra, Señor. Te damos honor y gloria a ti, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor pues ponía en mi corazón esta palabra. Tiene como título: Respondiendo al llamado y voz de Dios. Cuando usted vino a Cristo Jesús, vino porque necesitaba de Dios, porque tenía un problema, una dificultad, o pudo haber sido que en mi caso, ¿verdad? Llegué a los pies de Cristo Jesús sin tener un gran problema, y le conocí a través de mis padres, pero obviamente tuve que tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Porque uno de niño a veces solo escucha, pero no tiene esa intimidad con el Señor. Entonces llegó el momento en que cada uno de nosotros tuvimos que llegar a ese encuentro con Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida. Entonces, en esta noche quiero mostrarles dos puntos de vista que nos enseña Dios a través de un personaje de la Biblia, que es el famoso personaje que fue tragado por un gran pez. Muchos actualmente dicen que fue una ballena. Realmente no existe una denotación específica de qué clase de animal, pero sí la Biblia especifica que fue un gran pez. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Pues si no sabe, pues es de Jonás, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver realmente cómo Jonás respondió al llamado y cómo el pueblo de Nínive respondió a la voz de Dios. Para ello les invito a que me acompañen a Jonás 1:3. Vamos a estar leyendo pues casi que todo el libro de Jonás. Es un libro muy corto, tiene solamente 4 capítulos. Entonces, por si usted ya lo había leído, el Señor hoy le va a mostrar algo más que tal vez usted no había escuchado o aprendido acerca de esta historia que el Señor nos muestra. Amén. En Jonás 1:3 le dije, dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Los dos versículos anteriores muestran cuando Dios le habla a Jonás y le dice que vaya al pueblo de Nínive y le hable a que se arrepientan. Pero Jonás, nomás el Señor le dio esta palabra, esta ordenanza, y Jonás no quiso obedecer, y ahí nos muestra la palabra donde dice que él decidió irse por otro camino, con sus propios medios, pagó, digamos así, el vuelo para otro lugar, pero en este caso fue un barco, ¿verdad? Para otra ciudad llamada Tarsis, y cuestión de y decisión de solamente huir de lo que Dios le había ordenado. Entonces vemos ahí el primer punto, que es cómo respondemos nosotros al llamado que Dios nos hace. Yo creo que al momento en que usted vino a los pies de Jesús, Dios le dio alguna palabra, le dio alguna promesa, porque no solamente Dios le llamó para ser oidor de la palabra de Él, sino también hacedor, pero también ser maestro o algún otro ministerio que el Señor ya le haya mostrado o revelado. Entonces muchas veces nosotros nos comportamos como Jonás. Venimos a los pies de Cristo, venimos destrozados, venimos sin un bonito futuro, ¿verdad? Porque nuestros ojos no lo ven. Pero cuando venimos a Cristo y Él nos transforma y nos hace ver que Él nos ha hecho una nueva criatura,
y nos dice, hijo mío, yo te levanté porque te voy a utilizar. Y muchas veces existe palabra que nos dan y nos dicen, hijo mío, yo te voy a levantar y te voy a enviar a las naciones. Y usted se preguntará, pero ¿por qué, verdad? ¿Y yo quién soy para hacer eso? O si usted lo cree y tomó esa palabra en ese momento, dirá ahorita, pero ¿cuándo va a pasar? Pero muchas veces la aceptamos y la recibimos en el momento, pero hacemos lo que Jonás hace, huimos. ¿Y cómo demostramos que huimos? Porque usted, bueno, solo recibió la palabra, en el momento usted se emocionó, pero dejó de asistir a la iglesia, le invitaron a los discipulados y usted dijo un tiempo sí, luego ya no siguió, le invitaron a que nos acompañara a salir a visitar, a venir a todos los servicios durante la semana, incluso le invitaron a abrir un grupo celular en su hogar, pero usted a todas esas disposiciones dijo no. Entonces ahí estamos huyendo al llamado que Dios nos está haciendo. Y muchas veces creemos de que, no, solo aquel que le dicen que va a ser pastor y dice, no, no acepto ese, está huyendo. Y no, hermanos, tanto trabajo que hay en la obra que por una cosita mínima, si alguien le dijo, mire hermano, viera que aquel hermano necesita oración y no sé si usted me podrá acompañar. Y muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo, no es que no puedo. Muchas veces de esta forma es que nosotros estamos huyendo al plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Y vamos a continuar en ese mismo capítulo, solamente en el versículo 7 en adelante. Y dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Para hablarles antes de esto, ¿verdad? Cuando Jonás subió a esta barca o barco, ¿verdad? Para Tarsis, empezó una tormenta. Pero bonito Jonás, él se fue a dormir. Me impresiona la versión de Reina Valera porque dice, se echó a dormir, ¿verdad? Y uno pues no dice eso, me he hecho a dormir a veces, ¿verdad? En un término coloquial. Pero Jonás, sin temor, sin nada, él estaba durmiendo, mientras que los demás ya estaban percibiendo esa tormenta y esa angustia de que iban a morir porque se estaba inundando la barca. Entonces, la Biblia nos menciona ahí que cada uno de ellos empezó a orar a su Dios. Y pues no pasaba nada, ¿verdad? Porque oraban a otros dioses que no era el Dios que nosotros hoy conocemos. Entonces se dieron cuenta que Jonás estaba dormido y lo fueron a despertar. Y le dijeron, por favor, ora a tu Dios para que nos diga qué es lo que está pasando. Pero luego se dieron cuenta pues que Jonás tenía que ver en la situación en que estaban y por eso dijeron, vamos a echar suertes para ver quién es el culpable. Y pues la culpa cayó sobre Jonás. Muchas veces, hermanos, nos pasa en el ambiente espiritual. Tal vez usted sí quiso trabajar y quiso tomar esa palabra para usted, pero no fue por el camino que era. Y entonces al lugar donde llegó, usted no llegó a ser de bendición, sino empezó esa tormenta en ese hogar, en esa familia. Y entonces la gente que está ahí en ese hogar se pregunta, pero ¿por qué, Señor, desde que vino este hermano, nosotros que creímos que le abrimos las puertas porque sabíamos que venía de parte tuya, creímos que nos iba a ir bien? Y al contrario, ¿verdad? Entonces muchas veces las personas pueden decir, no, entonces ya sabemos, el culpable está el hermano, ¿verdad? Y muchas veces podemos caer en este error, hermanos, de que por nosotros no escuchar el llamado de Dios, o escucharlo a medias y hacerlo de forma incorrecta, podemos dañar y afectar a los que estén a nuestro alrededor. Vamos a continuar leyendo en el versículo 8 y dice, entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? En el versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y entonces vamos a detenernos ahí y nos damos cuenta, hermanos, que cuando la gente se da cuenta que por nosotros algo está yendo mal,
nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Pero qué hizo, verdad? ¿Cómo está usted? Y muchas veces se han dado los casos, hermanos, de que algunos han querido abrir un grupo familiar en un hogar al cual pues no se les ha dado, como por decirles así, luz verde para hacerlo, ¿verdad? Pero aún así lo hacen. Este hogar empieza a ser atormentado, ¿verdad? Entonces puede ser que estas personas le empiecen a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Y muchas veces es por desobediencia, ¿verdad? Por hacer las cosas a nuestro criterio, a nuestra forma y no realmente conforme al corazón de Dios. Entonces, lo que me impresiona es que él responde que él sirve y adora al Dios verdadero. Y hoy, hermanos, nosotros podemos decir muchas veces, es que yo realmente sirvo al Dios real, al Dios verdadero, pero ¿por qué no me ha respaldado? Porque nosotros no hemos escuchado bien su voz, porque nosotros realmente no hemos estado atentos a esa palabra que el Señor nos ha dado. Y vamos a continuar en el versículo 11 y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Hermanos, muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta que al lugar donde estamos no hemos llevado paz ni hemos llevado bendición, pero aún así el Señor nos revela cuál es la salida, ¿verdad? Y en este caso fue revelado a Jonás de decirle, bueno, tíreme al mar porque así es como ustedes se van a salvar, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, la enseñanza es, realmente nosotros hemos atendido al llamado de Dios, realmente estamos haciendo y estamos trabajando como realmente Dios lo quiere y anhela. ¿Realmente hemos decidido escuchar su voz o estamos huyendo y por eso nos está yendo mal? Acompáñenme ahí al versículo 16, si alguien lo tiene que lo pueda leer, por favor. Amén. Miren, hermanos, a pesar de que Jonás estaba haciendo algo incorrecto, había tomado un camino incorrecto, logró al final de reconocer su error, bendecir a estos hombres. ¿Por qué? Porque a través de esta situación dice aquí que ellos creyeron en Dios. Porque si se recuerdan anteriormente en los versículos, me parece que en el 1 o el 2 menciona que todos oraban a su Dios. Es decir, estos no creían en el Dios verdadero al cual Jonás servía. Pero a través de esta situación, ellos reconocieron a Jehová Dios e incluso le ofrecieron sacrificios. Si usted cree y considera que usted está en ese momento en el que Jonás estaba, que usted al lugar a donde fue, en lugar de ir a apaciguar las aguas, fue a causar una tormenta, créame que usted en el momento que lo reconozca, va a salir de ese lugar, pero además no va a salir avergonzado, sino que va a bendecir a esa familia, va a bendecir ese lugar al cual usted llegó de forma equivocada por tal vez no estar escuchando bien la voz de Dios. Y en el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios siempre tiene un lugar diferente para nosotros, hermano. Así usted crea que se ha equivocado muchas veces, Dios siempre tiene una salida más. Cuando Jonás fue tragado por ese pez, menciona la Biblia que fueron 3 días y 3 noches. No imagino realmente qué angustia, qué temor, ¿verdad? Pero la oración que menciona el capítulo 2 realmente muestra la gran aflicción que Jonás tuvo dentro de ese vientre. Imagínense alguien, ¿verdad? Que tenga temor en el momento que se queda en un cuarto oscuro y obviamente no hay luz, ¿verdad? Y solito, ¿verdad? Sin saber qué va a pasar de usted, uno está con una angustia. Pero imagínense en un lugar más reducido, no se sabe si Jonás logró estar de pie o estar hincado, como si estuvo cómodo o no, ¿verdad? Realmente vivió una gran aflicción dentro de ese pez. Pero él logró reconocer que le había fallado a Dios y clamó en su aflicción.
Y entonces les invito a leer el capítulo 2, versículo 7. Amén. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Muchas veces, hermanos, Dios solo lo que quiere de nosotros es que nos arrepintamos y vengamos delante de su presencia, reconozcamos nuestros errores y seremos libres. En este caso, pues Jonás logró salir de ese pez, ¿verdad? Y pasó su tormento. Pero aún así, imagínense, no se sabe de qué lado, si a la orilla del mar o no, fue que lo sacó, ¿verdad? Pero fue cansado ese tiempo de vivir esto, ¿verdad? Realmente hoy en día, si lo ponemos a nuestro tiempo, que usted se quede encerrado en un vehículo y que nadie pueda abrir o qué sé yo, ¿verdad? Realmente es un tiempo de angustia, pero al tener usted esa libertad, todavía ni ha comido, ni esto ni lo otro, usted necesita recuperar su vida, ¿verdad? Y recuperar el aliento. Pero a eso le llamamos una segunda oportunidad que solamente Dios da, hermanos. El hombre muchas veces es duro de corazón y no da segundas oportunidades, pero Dios sí. Así que si usted cree que ha fallado y ha cometido errores que no tienen perdón, créame que sí lo tienen. Para los hijos de Dios siempre hay una segunda oportunidad. Y vamos a leer, permítame, Jonás 3, vamos a ir al capítulo 3, versículo 1, y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y en el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era la primera ordenanza que Dios le había hecho a Jonás, pero Jonás no quiso obedecer a su llamado y por lo cual huyó y pasó pues la prueba que ya leímos. Pero como les digo, en Dios siempre tenemos segundas oportunidades. Ahora vamos a ver el punto número 2, cómo respondemos a la voz de Dios. En este caso, vamos a ver lo que el pueblo de Nínive hizo al escuchar esto que Jonás estaba diciendo, ¿verdad? Y en el versículo 5, siempre del capítulo 3, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Me impresiona porque Jonás, que ya conocía a Dios, que sabía quién era Dios, con una ordenanza que Dios le dio, con una palabra, Jonás no fue obediente. Pero este pueblo, al nomás escuchar que Jonás andaba mencionando que en 40 días la ciudad iba a ser destruida, creyeron. Entonces, hermanos, muchas veces puede hacer que nosotros estemos en los dos puntos. Dios nos ha hecho un llamado al cual no hemos querido escuchar, pero también hemos escuchado que Dios reprende y no ama al pecador, pero no nos venimos y nos acercamos nuevamente al Señor a pedirle perdón y no tenemos el corazón de esta gente que creyó a Dios. No solamente creyeron, sino que proclamaron ayuno. Es decir, no solamente escucharon esa palabra, no solamente creyeron en su corazón, sino que accionaron también. Muchas veces el Señor nos da una palabra y nos dice, te voy a levantar y te voy a bendecir, pero solamente decimos amén y la creemos en nuestro corazón, pero no accionamos, hermanos. ¿De qué forma Dios nos va a bendecir si nosotros no hacemos nada? Dios bendice nuestra obra, pero si no hacemos ninguna obra no será bendecida. Entonces, necesitamos, hermanos,
realmente escuchar la voz de Dios y actuar. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 10. Ahora nos toca el versículo 6 y dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Nos vamos a detener aquí un momento. Me impresiona también esta parte, porque quiere decir que llegó esta información a un personaje muy importante dentro de esta ciudad, que era el rey, ¿verdad? Y me recuerda esto a cuando el presidente de Guatemala convocó a toda Guatemala a un ayuno cuando inició la pandemia, ¿verdad? Yo no sé cuántos lo hicieron, cuántos se unieron a ese ayuno, pero créanme, hermanos, que se siente alegre cuando alguien con un nivel de esa categoría cree que con accionar en favor de Dios, Dios va a tener cuidado de nosotros. Y a ese nivel es como debemos de llegar, hermanos. Creer que a través de lo que nosotros hacemos y demostrarle a alguien más, estas personas también van a creer y lo van a hacer. Que a través de nuestro testimonio de cómo vivimos nosotros, la demás gente va a querer hacerlo también. Vamos a continuar en el versículo 7, dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gosten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Realmente, hermanos, Dios es un Dios misericordioso. Dios acepta los sacrificios que nosotros hacemos cuando lo hacemos de corazón. Yo no sé cuántas veces usted ha sido parte de ese equipo humano de Jehová de los ejércitos, que cuando se estipula una fecha para hacer un ayuno, usted ha dicho: yo quiero ser partícipe, porque no solamente va a ser partícipe de ese sacrificio, sino que la bendición que venga para el ministerio va a ser para usted, y de hecho es para usted. Pero qué mayor bendición cuando uno lo hace también. Así que si usted realmente no lo había hecho y no había sido partícipe, esperamos que en este 2022 se una y diga: sí, pastor, yo también me voy a someter a ese ayuno. Hemos practicado ayunos de un día, ayunos de 3 días y ayuno de 21 días, que es el ayuno de Daniel, que hace poco realizamos, ¿verdad? Y por lo cual obtuvimos la palabra profética para el año 2022. Pero créanme, hermanos, que Dios anhela y desea que usted escuche su voz y no solamente la crea, sino que la ponga por obra, ¿verdad? Y vamos a ver aquí otra característica, otro aspecto que fue lo que a Dios no le agradó, y Dios le dio una enseñanza a Jonás, la cual nos da hoy a nosotros, que es respecto al enojo. Realmente, hermanos, es muy fácil como humanos enojarnos por todo y por nada. Si usted está acostumbrado a tener sus cosas de una forma y llega alguien, o su hijo, o su esposo, o alguien más, y lo mueve de su lugar, a usted no le va a parecer. Y fácilmente uno se puede enojar. Y de hecho, pues, yo soy la primera en decir: a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero hoy, pues, el Señor realmente nos habla a través de su palabra, y no solamente a usted le está hablando, sino también a mí. Y el Señor acá me mostraba de que el enojo no soluciona nada, hermanos. Con usted enojarse y molestarse, la otra persona no va a aprender a que usted coloca esa pieza como usted la pone, ni tampoco va a regresar la pieza al lugar donde usted la tenía. Realmente el enojo va a venir a dañarnos solamente a nosotros, ¿verdad? No va a cambiar la situación, mucho menos va a cambiar a nuestra conveniencia. Entonces, debemos hoy aprender, hermanos, también que el enojarnos
no es un pecado, pero es algo que nos quita el gozo y nos limita a conocer lo grande y maravilloso que es Dios. Vamos a leer Jonás 4, varios versículos de este capítulo. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Me dice amén cuando ya lo tenga. Amén, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esto quiere decir que se disgustó demasiado. ¿Y por qué se disgustó? En el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque es por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Acá pues desenredamos la historia y entendemos por qué motivo Jonás estaba huyendo. Porque él sabía que Dios le había enviado a predicar a la ciudad de Nínive y a decirles de que si no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Pero Jonás sabía que si la gente se convertía y se arrepentía, Dios ya no haría el mal que había dicho. Y eso le enojó a Jonás. Él dijo, ¿para qué voy a ir a decirles? ¿Para qué voy a ir a gastar mi palabra? Si de todos modos Dios no va a hacer nada. Y muchas veces, hermanos, dentro del enojo entra el egoísmo y entra el decir, ¿para qué? En este caso, Jonás sabía que si la gente se arrepentía, Dios iba a cambiar de parecer. Y puede ser de que él también consideró que la gente lo tomaría como mentiroso. Porque si alguien me viene a decir a mí que Dios me va a dar solo 3 días de vida, si no me arrepiento, pero obviamente me voy a arrepentir, ¿verdad? Y entonces voy a tratar de decir que esta persona fue mentirosa al decirme que Dios solo me había dado 3 días, pero no, sino fue a través de ese arrepentimiento. Pero Jonás en este caso se enojó demasiado de saber que Dios no iba a destruir a esta ciudad. Y vamos a seguir leyendo el versículo 3 y dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Veamos el extremo de estar enojado. Y muchas veces nos pasa, hermanos, cuando estamos demasiado enojados, nuestra mente se nubla que lo único que anhelamos y deseamos en ese momento es morirnos. ¿Y por qué morirnos? Porque así se termina todo y ya no hay aquello de que, ay, voy a tener que pedir perdón, voy a tener que aclarar la situación, voy a tener que cambiar. Pero no, hermanos, el Señor lo que quiere es quitar de nosotros ese enojo. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es cambiarnos, transformarnos y darnos vida en abundancia, en lugar de quitarnos, ¿verdad? Como nosotros humanamente desearíamos en un momento de enojo. Y vean lo que Dios le dice en el versículo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? No hacemos bien con enojarnos tanto, hermanos. Con que Jonás se enojara tanto de que Dios no iba a destruir al pueblo de Nínive, no iba a ocurrir lo contrario, porque ya Dios había tomado una decisión y ya no iba a destruir esta ciudad. Ahora adelantémonos al versículo 6, donde Dios le da la enseñanza a Jonás y le dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Detengámonos otro momento acá en este pasaje, y viene a mi mente lo que muchas veces como padres podemos hacer con nuestros hijos, con un hijo desobediente. Viene usted y le dice a su hijo, hijo, pórtate bien. Si quieres que te compre tu suéter, pórtate bien.
si no te portas bien, no te lo voy a comprar. Y su hijo pues hace caso omiso a sus palabras, sigue molestando, sigue haciendo lo que usted le está diciendo que no, y pues al final termina haciendo todo lo que usted dijo que no hiciera. Usted como padre sabe que al final de cuentas es su hijo que necesita el suéter y se lo va a comprar. Pero muchas veces usted todavía viene y le dice, bueno, mijo, ya que no te portaste bien, te voy a pedir otra cosa y tal vez así sí te vas a ganar tu suéter. Y ponemos condiciones esperando a que esta persona recapacite y haga el bien que nosotros le estamos pidiendo. Y muchas veces Dios hace eso mismo con nosotros, pero en lo que Dios nos está pidiendo que recapacitemos, nosotros seguimos en el mismo hilo de no obedecer y de no escuchar la voz de Dios. Entonces viene otra prueba más de decirle, hijo mío, si te portas bien en esta otra situación, te voy a dar lo que me has pedido. Pero como usted dice, Dios está jugando conmigo, ¿va? Porque me dice esto y no me cumple. Pero el problema es de que nosotros no estamos cumpliendo en lo que Dios nos está ordenando. Muchas veces Dios nos dice, hijo mío, ya te dije que eso no me es agradable a mí, pero aún así lo seguimos haciendo. Muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra, pero no nos hemos santificado y no hemos apartado tiempo para buscar la presencia de Dios. Y muchas veces esperamos a que alguien más que sí se santifica, a que alguien más que sí se guarda, me dé una palabra de parte de Dios. Y muchas veces no va a pasar eso, hermanos, porque Dios nos puede hablar a nosotros mismos. Solo es cuestión de que santifiquemos nuestros oídos, que santifiquemos nuestra alma y nuestro corazón para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Y veamos qué le sigue enseñando Dios a Jonás. En el versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Siguió Jonás enojado, deseando morirse por lo que estaba pasando. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Acá el Señor también me mostraba algo, hermanos. Muchas veces nos enojamos nosotros porque Dios tiene misericordia de alguien más a quien hemos visto pecar, a quien hemos visto hacer y deshacer con su vida. Pero aún así vino Dios, le perdonó y lo puso arriba, incluso arriba de mí. Y muchas veces por eso viene enojo a nuestra vida. De saber que yo que he estado más tiempo sirviendo al Señor, que yo que he estado más tiempo buscando al Señor, me tiene abajo y esta persona rápido subió de nivel. Y acá vemos, hermanos, que realmente Dios es un Dios piadoso y que no importa qué tanto haya pecado alguien, si esta persona se arrepiente de corazón y crea su palabra y acciona en la palabra que el Señor le dio, cuando veamos esta persona va a estar arriba. Pero a nosotros, a quienes Dios nos ha dado oportunidades, no solamente una, sino muchas veces, de querer obrar en Él, no lo hemos hecho. Y, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Cuando el pastor me llamó y me dijo, mira, te preparas porque predicas día miércoles. Yo hubiera sido otra, hubiera dicho, pero es que no tengo mucho tiempo. No me avisó con tiempo para que yo me preparara. Y muchas veces tomamos esa actitud ante ciertas cosas que el Señor nos da, como les mencionaba anteriormente, de que alguien nos dice, hermano, le esperamos día lunes, vamos a salir a visitar, vamos a ir a bendecir a otras familias. Pero uno dice, no, no tengo tiempo, no puedo. Pero sí deseamos que el Señor nos utilice y estar al frente, estar un día predicando. Pero si no nos preparamos, ¿cómo lo vamos a lograr, hermanos? Por eso aquellos que sí han creído a la palabra de Dios y quieren seguir ese camino,
Vienen todos los días, vienen los días lunes, salen a visitar, vienen los días martes de intercesión. No solamente claman y oran por otros, sino que también reciben palabra de Dios. Porque cuando estamos intercediendo, hermanos, Dios no se queda con ese sacrificio que hacemos, sino que Dios nos da palabra también a nosotros. Y cuando usted se esfuerza por venir a servir, por venir temprano a preparar el templo del Señor, cuando usted hace algo extra, Dios le bendice. Porque aunque usted considere que lo que viene a hacer no vale la pena, alguien más lo va a hacer por usted, hermano. Y cuando usted se dé cuenta, el puesto que usted quería se lo van a dar a alguien más. Entonces, anhele y desee estar arriba siempre, pero no menosprecie cuando Dios levante a alguien más porque usted no ha querido actuar en lo que Dios ya le ha dicho. Así que esta noche el Señor le invita, hermano, a que escuche la voz de Dios, que si Dios le llamó fue con un plan y con un propósito. Y créanme que Dios a todos nos ha llamado para estar arriba y no abajo. La visión de acá de Jehová de los ejércitos es tener un equipo humano con las mismas características de superación, motivación, liderazgo y compromiso bajo principios y estatutos de la Biblia. Pero así como yo estoy hoy acá predicando, hermanos, mi anhelo y deseo es que ustedes lleguen a ese nivel. No les estoy diciendo que estoy re bien a comparación de ustedes, no, sino que anhelo y deseo que ustedes también sean levantados. No considere que usted fue llamado solo para estar ahí sentado. Usted fue llamado para obrar en el nombre del Señor y para mostrar el poder que tiene el Dios al cual le hemos creído. Y me impacta también que en Mateo 12:41 Jesús hace referencia, porque los fariseos le estaban preguntando que qué señales le daban, ¿verdad? Y nos menciona la Biblia que dice en este capítulo 12 que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, pues así mismo Cristo Jesús iba a padecer. Pero en el versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Les voy a leer otras versiones para que lo entendamos un poquito mejor. Les dije Mateo 12:41. Dice en la versión, la Biblia de las Américas: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Esto quiere decir, hermanos, que la gente que creyó en Nínive hizo mayor que lo que Jonás, porque Jonás no practicó la palabra que el Señor le dio a la primera, mas este pueblo de Nínive sí lo hizo. Así que si Dios ya le dio una palabra, hermano, actúe en ella y no espere más tiempo. Comprométase con la obra del Señor. Anhele y desee siempre estar en la presencia de Dios, pero no alejado, ¿verdad? No fuera de estas 4 paredes. Acá en el ministerio hay mucho trabajo por hacer. Realmente es necesario seguir predicando la palabra de Dios, es necesario seguir aprendiendo. Pero si no tenemos el equipo humano para hacerlo, no lo vamos a lograr. Y por eso hoy el Señor les dice: necesitamos de cada uno de ustedes. Y para ello necesitamos que usted se prepare, que usted aprenda y que usted vaya por esas almas las cuales el Señor quiere entregarnos. Así que póngase de pie, vamos a orar y vamos a clamar al Señor para que el llamado el cual